Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de anunciar el juicio redentor de Dios. El mensaje de redención conlleva hablar del pecado, de sus consecuencias y del remedio que Dios mismo ha provisto para el pecado. El apóstol Pedro predicaba: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y el apóstol Pablo anunciaba: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. En ambos textos, los apóstoles dejan claro que el pecado merece castigo y condenación, pero acto seguido subrayan que la dádiva de Dios provee perdón de pecados y vida eterna para todos aquellos que experimentan el arrepentimiento y la conversión genuina. De igual manera, Moisés debía anunciar la redención de Israel mediante el juicio de Dios sobre el pecado a través de la muerte que lo castiga y que lo expía. Hablemos de ello. El mandato de anunciar el juicio sobre el pecado egipcio para la redención de Israel. Israel estaba bajo la esclavitud y la opresión de Egipto. Los egipcios pasaron de ser amigos y benefactores de los israelitas en tiempos de Jacob a considerarlos enemigos en tiempos de Moisés. En Éxodo 1:8 al 11 se nos dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Entonces pusieron sobre ellos tributos y edificaron para Faraón ciudades. Los egipcios buscaban oprimir y mermar a los hebreos en todas las maneras posibles. En Éxodo 1:12 al 14 se nos dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Así pues, los egipcios se empeñaron en hacer daño, en perjudicar, en oprimir, en esclavizar a los hebreos. Y esta esclavitud y servidumbre de Israel a Faraón fue de aumento día en día. Fue en aumento porque los egipcios veían que, a pesar de las opresiones, se multiplicaban y entonces aumentaban esas opresiones. En Éxodo 5:6 al 9 se nos dice que mandó Faraón a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían. Están ociosos, porque dicen: ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella. Así pues, los egipcios llegaron al extremo de oprimir y esclavizar y amedrentar al pueblo de Israel, tanto que finalmente
ordenaron la muerte de los niños hebreos, de los niños varones hebreos, para impedir que futuras rebeliones de niños convertidos en adultos se rebelasen contra ellos o que apoyasen a otros enemigos que viniesen contra los egipcios. Éxodo 1:15 y 17 y 22 dice: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y preservaron la vida a los niños. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. De esta manera, Faraón, ordenando la muerte de los primogénitos, de los varones, de los hebreos, pretendía darles su golpe mortal como pueblo, como nación, para impedir que se propagase. Pero Dios, que vio todo aquello, Dios mandó a Moisés que comunicase tanto a Israel como a Faraón que liberaría a su pueblo de la esclavitud, de la opresión, de la muerte de los egipcios, y que lo haría mediante juicios, diversos juicios, sobre el pecado de Faraón, sobre el pecado de su pueblo, los egipcios. Éxodo 3:8 dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Y Éxodo 6:6 dice: dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. Así pues, este fue el mensaje que Dios dio a Moisés y que éste debía comunicar tanto al pueblo de Israel como a Faraón y los suyos. Un plan de salvación para los hebreos, un plan de liberación para los hebreos, mediante el castigo, el juicio al pecado egipcio. Y este castigo fue, como todos sabéis, a través de 10 plagas. Estas plagas, las plagas que Dios envió a Egipto, fueron un castigo en general sobre el pecado de los egipcios, fue un castigo a sus personas e hijos. Ellos habían mandado dar muerte a los niños hebreos. Por tanto, aquello debía ser castigado. Éxodo 9:9 dice: vendrá polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres por todo el país. Y Éxodo 11:4-5 dijo Moisés: Jehová ha dicho: morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva. Por tanto, juicios diversos, castigos diversos. Castigos sobre la tierra, castigos sobre las aguas, castigos sobre el aire, castigos sobre las personas, como hemos leído, sarpullidos con úlceras, y también muerte, la muerte de los primogénitos. Un castigo, por tanto, personal sobre el pecado. Pero también las 10 plagas fueron un castigo de humillación
sobre los dioses vanos y falsos de los egipcios y de aquellos que confiaban en esos dioses vanos y falsos. En Éxodo 12 al 13 se nos dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y Éxodo 7:5: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto. Por tanto, las 10 plagas fueron un juicio sobre las personas, pero también sobre los dioses egipcios. Anukis era una diosa egipcia, la diosa del agua. Ator, una vaca, era la diosa del amor y de la felicidad. Atón, el sol, dios creador. Heb, dios de la tierra. Isis, diosa de la magia. Jekek, rana, diosa de la fertilidad. Huachit, diosa de las moscas. Estas eran algunas de las divinidades egipcias. Habían otras muchas. Y las plagas eran juicios a estas divinidades. Un juicio sobre el agua convertida en sangre, un juicio sobre las vacas y otros animales, un juicio sobre el sol que se oscureció, sobre la tierra que se llenó de plagas, de piojos y de langostas, sobre la magia, confundiendo a los magos egipcios, las ranas que fueron una plaga, o las moscas que fueron una plaga. En definitiva, Dios castigó a las personas, a los egipcios, por su pecado, por su maldad, y castigó a sus dioses vanos y falsos. Y la 10ª plaga fue un castigo para quienes no estaban acogidos a la sangre redentora del Cordero Pascual. Antes de la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios proveyó un medio de salvación. En Éxodo 12, 3 y 6 al 7, se nos dice: hablad a toda la congregación de Israel, tómese un cordero por familia, y lo inmolará toda la congregación. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Por tanto, Dios ordenó la muerte de un cordero, y con su sangre que se untase el dintel de las puertas de las casas. La sangre del cordero en las puertas de las casas era la señal de estar bajo la gracia redentora de Dios. Éxodo 12, 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. El ángel exterminador llegaría a Egipto, pasaría por las casas de los hebreos, vería la sangre del cordero, en el dintel de las puertas, y sabría el ángel que allí no habría que dar ninguna muerte, porque allí había fe, allí se habían acogido a la sangre del cordero. Sin embargo, al pasar por las casas de los egipcios y no ver sangre, el ángel entendería que allí sí tenía que proceder con juicio y con muerte. Así pues, la sangre del cordero libraba a todos aquellos que se hubiesen acogido a ella, especialmente a los hebreos, que lo hicieron, del juicio de la muerte venidera. Éxodo 12, 26 al 27. Cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios,
y libró nuestras casas. Por tanto, Dios dio un mandato de juicio, un mandato de mensaje con juicio para los egipcios, un mandato que incluía un contenido de salvación, de redención, para todos aquellos que confiasen en Dios y en el remedio que Dios había provisto para la muerte, que era la sangre del Cordero. Y ya en el Nuevo Testamento volvemos a encontrar de nuevo el mandato de anunciar el juicio sobre el pecado universal para la redención del mundo. Los apóstoles también, como Moisés, predicaron sobre el juicio que había de venir sobre los habitantes del mundo. Los apóstoles hablaban del juicio final sobre el pecado para aquellos pecadores impíos, incontritos, es decir, no arrepentidos. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y segunda de Pedro 3:7. Reservados para el fuego en el día del juicio y perdición de los hombres impíos. Por tanto, todos los apóstoles, Pablo, Pedro y el resto, hablaron en sus mensajes del juicio venidero, del juicio final venidero, como castigo para todos aquellos pecadores no arrepentidos que no creían en el Redentor. Estos apóstoles hablaban del juicio y de la condenación. Pero no olviden, solo para quienes no estaban arrepentidos, solo para quienes no creían en Cristo, solo para quienes pecaban de forma voluntaria y complaciente. Hebreos 10:26 al 27. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Algunos no entienden el mensaje del juicio final de Dios. No lo entienden porque han dejado de ver que ese mensaje dice claramente que el castigo venidero solo es para quienes no se arrepienten de sus pecados, para quienes no creen en la salvación provista por Dios, para quienes voluntariamente pecan, para quienes, habiendo entendido el mensaje de Dios, hacen lo que quieren, viven de espaldas a Dios. Los apóstoles decían que el juicio de Dios es para todos los que se creen irreprochables y pecan como los demás, pero se creen irreprochables. Romanos 2:1 y 5 y 11. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por tanto, el mensaje apostólico incluía el juicio venidero, incluía el castigo de los impíos no arrepentidos.
de los impíos incrédulos que rechazaron la salvación de Dios en Cristo. Porque los apóstoles, al tiempo que hablaban del juicio venidero, proclamaban que Dios en Cristo castigó el pecado de su pueblo, que Dios en Cristo cargó con los pecados de todos los suyos, que llevó el castigo que merecían los pecadores. Isaías 53, 5 al 6. Mas Él, el Cristo, fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 3:8. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así pues, el mensaje del juicio venidero iba precedido y sucedido por el mensaje de la muerte de Cristo, que reconcilia con Dios para salvación a quienes se acogen a ella, a todo aquel que en él cree. Romanos 5:8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La fe en Cristo y la obediencia a su palabra liberta del pecado y de las consecuencias eternas. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres no temer a la condenación eterna, al juicio venidero? Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y tendrás vida eterna. Cree en Cristo y no vendrás a condenación. Habrás pasado de muerte a vida. Romanos 6, 17 a 18. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Obedece de corazón. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Entonces, el mensaje de salvación para ti solo es redención, perdón de pecados y vida eterna. No tendrás que tener ningún temor al mañana, a lo que te espera, porque todo aquel que cree en Cristo puede estar seguro de que cuando muera irá con él a un lugar mejor. No hay temor para aquel que cree en Cristo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del mandato de anunciar el juicio redentor de Dios. Y hemos visto cómo Dios dio un mandato de anunciar el juicio sobre el pecado egipcio a Moisés para la redención de Israel. En tiempos de Moisés, 430 años después de la entrada de Jacob en Egipto, los israelitas estaban bajo la esclavitud, opresión y tiranía de Faraón. Pero Dios mandó a Moisés que comunicase su plan de liberar a Israel de la esclavitud mediante diversos juicios sobre el pecado de los egipcios. Dios libró a su pueblo de la muerte, de la última plaga, mediante la sangre del Cordero Redentor. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Dios da un mandato de anunciar el juicio sobre el pecado universal para la redención al mundo. Los apóstoles predicaban
que hay un juicio y una condenación que ha de venir sobre los habitantes del mundo, que pecan voluntariamente, que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Los apóstoles proclamaban que Dios castigó el pecado del mundo en Cristo. Por tanto, ellos, al tiempo que hablaban del juicio venidero, hablaban del remedio puesto por Dios para el pecado, para que todo aquel que se acoge a la fe en Cristo, a la sangre de Cristo, a la obra de Cristo, todo el que se acoge al Mesías, al Redentor, pueda ser libre de la condenación y de la muerte eterna. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay condenación alguna para los que creen en Cristo. Quiera Dios que tú que me escuchas sea una de esas personas que creen en Cristo. Para ti el mensaje del Evangelio no es más que una buena nueva para hoy y para el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra que el mensaje de redención incluye hablar del pecado, de la condenación que éste merece, pero también del remedio que tú has puesto para que no tengamos que sufrir las consecuencias temporales ni eternas del pecado. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y a creer en Cristo para tener perdón y vida eterna. Ayúdanos a creer en tu Hijo para tener una expectativa futura feliz, para no tener miedo a la muerte ni al encuentro contigo, para saber que a los que a ti te aman, todo ayuda a bien, para saber que morir para un creyente es partir y estar con Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener esta esperanza gozosa y dichosa. Te seguimos dando gracias por los enfermos, te pedimos por ellos, por todos ellos, Señor, y también, una vez más, por las familias, para que bendigas las familias de los enfermos y ayudes a los enfermos y a ellos también, a los que los cuidan, a unos y otros, a sobrellevar las cosas. En tus manos, Señor, nos ponemos, confiando en que no solo nos cuidas, sino que también provees salida para nuestros problemas y soluciones para nuestros conflictos. Bendito seas, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.